Y aquí llega En Contexto. La sección en la que ponemos en perspectiva uno de los temas de la agenda noticiosa. Y esta nos vuelve a llevar hoy hasta Medio Oriente. Hoy hablaremos del eje de la resistencia islámica liderado por Irán. Una coalición militar y política cuyos actores son considerados terroristas por parte de Occidente. Y por otra parte, como un eje de oposición a Israel, Estados Unidos y en menor medida Arabia Saudita. Ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya para hablar de todo esto que es bastante. Marta, un saludo para ti. Hola Ángela, buenas tardes. Pues vamos a empezar como siempre por el inicio, pero el inicio no necesariamente significa que vamos a empezar directamente con el eje de la resistencia. No, Ángela, vamos a ver que es confuso, pero sí, más bien vamos al contrario. Nos remontamos primero a enero del año 2002, unos meses después del atentado del 11S contra las Torres Gemelas, y hablamos de George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, quien se dirigió en su discurso del Estado de la Nación de ese año a Irak, Irán y Corea del Norte como el eje del mal, promotor de las armas de destrucción masiva. Escuchémoslo. This was a regime that agreed to international inspections. Se trata de un régimen que aceptó inspecciones internacionales y luego echó a los inspectores. Se trata de un régimen que tiene algo que ocultar al mundo civilizado. Estados como este y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal que se arma para amenazar la paz del mundo. Este concepto del eje del mal trajo mucha cola y fue, en un primer momento, rechazado por el gobierno de la República Islámica de Irán. Veamos. Las palabras que se utilizaron fueron feas. Si analizamos estas palabras desde un punto de vista histórico, tenemos muchos motivos para estar preocupados. El eje del mal fue la terminología de la Segunda Guerra Mundial. Pero en paralelo, en Irán se estaba gestando desde la Revolución Islámica, hablamos de finales de los 70, una suerte de exportación del modelo iraní en otros países de Oriente Medio. Una tarea que se encomendó al general de las fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, quien un día fue la mano derecha del ayatolá y, recordemos, fue asesinado en el año 2020 con un dron por parte de Estados Unidos. Por otra parte, si hablamos netamente del concepto del eje de la resistencia, Soleimani fue su ideólogo, y aunque no hay fechas exactas de su creación, está más o menos establecido que surgió como respuesta a las palabras del eje del mal de Bush, y poco a poco Irán fue adueñándose de ese nombre. Los miembros de este eje, Marta, que ahora vamos a identificar, son catalogados en su mayoría, como lo hemos venido diciendo, como organizaciones terroristas por Estados Unidos y por algunos aliados occidentales. ¿Quién sino Israel, Ángela? ¿Cómo no? Que ya lleva diciendo unos meses que está librando en estos momentos una guerra en 7 frentes a la vez contra estos estados aliados de Irán, Irán incluido. Escuchemos a Netanyahu. Estamos en medio de una guerra difícil contra el eje del mal de Irán que pretende destruirnos. Y ahora sí, Marta, ¿qué es y quiénes conforman este eje de la resistencia del que se habla cada día más? Vamos a verlo. El eje de la resistencia, como decías antes, es una coalición político-militar anti-israelí, anti-estadounidense y anti-saudita. Una organización conformada por gobiernos y milicias de Medio Oriente. Casi todos los actores comparten el chiismo, la segunda rama más importante del Islam, siendo Irán su máximo exponente. De hecho, la única excepción al chiismo en este eje son las facciones palestinas, mayoritariamente sunitas. E Irán emplea la resistencia para expandir su influencia regional, así como la media luna chiita, que es un área geográfica donde la mayoría de la población profesa el chiismo. La resistencia islámica se ha ido haciendo fuerte con los diferentes conflictos, desde la invasión de Israel a Líbano en el año 2006, la guerra en Siria, en Yemen o la pugna contra el Estado Islámico en Irak. Pues bien, veíamos a los actores entonces en el mapa, pero vamos a hablar un poco más de ellos ahora. Sí, tenemos que especificar, ¿no?, que el apoyo de Irán a sus aliados regionales pasa por cuestiones económicas, recursos naturales y también militares. Si nos centramos en esto último, por ejemplo, en Irak, Irán financia a las fuerzas de movilización popular, subdivididas en 3 facciones que no solo están en el terreno militar, también en el poder legislativo en ese país. Por otro
otro lado, en Líbano, Hezbollah es casi la joya de la corona del eje. Recibe formación militar, armas y financiación iraní. Y ha pasado de ser un movimiento de resistencia armada a un partido político también con mucho poder. Su líder, Hassan Nasrallah, antes de ser asesinado la semana pasada por Israel, siempre se mostró como un líder del mundo árabe en general, defendiendo a la resistencia en todos los conflictos. Aquí va un extracto de En Siria. Este es un mensaje para Netanyahu. No cometa un error de cálculo con lo que está haciendo en Siria y no conduzca a la región hacia una guerra o un enfrentamiento mayor. Se suman a esta resistencia también actores desde Siria y desde Yemen y hemos visto los ataques en estos días. Efectivamente, Ángela, si hablamos de Siria, el apoyo acérrimo de Irán al gobierno de Bashar al-Assad y anteriormente el apoyo sirio a la guerra entre Irán e Irak han forjado esta alianza que vio su punto exponencial durante la guerra civil siria, donde parte del eje se alineó con las fuerzas progubernamentales de manera incondicional, a pesar de las matanzas de civiles. De otro lado, si hablamos de Yemen, el apoyo de Irán va destinado a los rebeldes hutíes del norte, quienes además libran una guerra civil contra la coalición apoyada por Arabia Saudita, como hemos dicho, un enemigo directo de la resistencia. Los hutíes han sido muy beligerantes en su permanencia irrestricta al eje iraní. Escuchemos. Nuestra postura se mantiene firme hasta que la Palestina ocupada sea limpiada de las garras de la ocupación sionista. Escalamos en todas las fases, coordinándonos con nuestros hermanos, los muyahidines de Palestina, el eje de Jerusalén, la yihad y la resistencia. Y por último, ¿cómo no tenemos que hablar también de las milicias palestinas? Por supuesto, Ángela, y aquí se da una particularidad y es que los movimientos como Hamas o la Yihad Islámica son de mayoría sunita y no chiita, pero el enemigo común, Israel, ha hecho que Irán también se ponga del lado de las facciones palestinas. Una asistencia que ha venido desde todos los frentes del eje en mayor o menor medida. De hecho, la Yihad Islámica ya reivindicaba su papel en el eje antes del 7 de octubre. Decimos al enemigo que cualquier pensamiento de golpear el eje de la resistencia, especialmente en Gaza, habrá una respuesta para frenar a este enemigo y lograr la disuasión. Pues esos son los actores muy bien descritos, además, Marta, pero parece que recientemente el eje ha sufrido muchos golpes por parte de Israel. Muchos. Hablamos de una resistencia de alguna manera ultrajada, ¿no?, por la guerra de Israel en Gaza y Líbano, que ahora amenaza al resto de la región. Ha sido un año de pérdidas importantes entre los actores del eje que de alguna manera obligaron a Irán a responder a Israel a principios de esta semana, como recordamos. No obstante, parece que Teherán no puede garantizar por sí solo la seguridad del bloque, así que cada actor también está buscando en paralelo ya sus alianzas propias ante lo que parece ser una escalada inminente a nivel regional. Pues bien, Marta, muchísimas gracias a ti. Una vez más vamos aún en contexto bien complejo, pero que nos ayuda a entender cada vez más lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y a los actores. Muchas gracias, Ángela.